Déjeme saludar en estos momentos a nuestra querida Alina Duarte, nuestra corresponsal Alina Duarte, quien ya llegó para la mesa de diálogo. ¿Cómo estás, Alina? Te mando un abrazo. Bien, Vicente, muchísimas gracias. Saludos a ti, al auditorio, a Jaime, a todo el equipo también de Sin Censura. Muy bien, pues ya lo has mencionado, ya está Jaime Hernández, el maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada, fundador y conductor de espacios digitales en su canal de YouTube No Apto para Cínicos y miembro de esta familia Sin Censura. ¿Cómo estás, Jaime? Querido Vicente, buen inicio de semana, lo mismo a nuestra querida Alina Duarte. A ver, iniciamos, porque quiero escuchar su opinión también de esto. En esta campaña que han iniciado desde la derecha y que nos quiere llevar entre las patas a nosotros, a Sin Censura, a su servidor, y con ello pues también nos afecta, creo yo, a todos, de alguna manera. Pero me siento en la responsabilidad de mostrar imágenes de aquella ocasión en la que cientos de medios decidieron hacerle el caldo gordo, lavarle la cara a Genaro García Luna y a Felipe Calderón. Ahí estaban las Denise Merker, ahí estaban los Ciro Gómez Leiva, ahí estaban los Javier Alatorre, los Joaquín López Dóriga, los Pedro Ferriz de Con, ahí estaban pues todos estos personajes. Ahí estaban los Azcárraga, ahí estaban los Salinas Pliego, ahí estaban los, a ver, ¿quién más reconozco? Ahí estaban todos, ahí estaban los Carlos Marín, y en aquel entonces, un 24 de marzo del 2011, Felipe Calderón escribió: celebro compromiso de medios, organizaciones y personas que suscribieron acuerdo para la cobertura informativa de la violencia. Y en aquel entonces, leo: durante el inicio del segundo periodo de Iniciativa México, un movimiento encabezado por organizaciones empresariales y civiles, creado con el propósito de romper ciclos y transformar el país, 715 sellos mediáticos firmaron el documento que busca establecer parámetros para informar asuntos de seguridad y crimen en el país. Los 10 criterios son: 1. No ser voceros del crimen organizado. Evitar el lenguaje y la terminología empleada por los delincuentes u omitir información que provenga del crimen. 2. Dimensionar adecuadamente la información. Presentar datos en el contexto correcto, explicando la situación real del problema de la violencia en el país. 3. Atribuir responsabilidades explícitamente. La información que se presente del crimen debe dejar claro quién provocó cada hecho de violencia. 4. No prejuzgar culpabilidades. Los medios deben respetar en todo momento el principio de presunción de inocencia. 5. Cuidar a las víctimas y a los menores de edad. 6. Alentar la participación y la denuncia ciudadana. 7. Proteger a los periodistas. Cada medio debe instituir protocolos y medidas de seguridad para sus colaboradores. 8. Solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros y medios. 9. No interferir en el combate a la delincuencia, no difundir información que ponga en riesgo la viabilidad de las acciones y los operativos contra el crimen organizado o que comprometa la vida de quienes combaten a la delincuencia. Entre los medios signantes están las principales cadenas televisoras del país, Televisa y TV Azteca, Grupo Multimedios, Diarios y Televisión, los periódicos El Universal, Excelsior, El Economista, La Razón, así como varios diarios locales. También firmaron Grupo Expansión, Revista Nexos, Revista Etcétera. Por cierto, el director de la revista Etcétera es el que anda haciendo chile con la cola contra su servidor. Los canales de televisión pública 11 y 22, Grupo Imagen, Grupo Radio Fórmula, Grupo Radio Centro, Grupo ASIR, W Radio y el Instituto Mexicano de la Radio. ¿Por qué menciono esto? Creo que lo subió Luis Guillermo Hernández, le mando un saludo. Porque yo creo que ya se limpiaron, perdón por lo escatológico, ya se limpiaron la cola todos estos que firmaron el decálogo de la censura o autocensura en tiempos de Calderón para despepitar
contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y hasta leer mensajes del crimen organizado en sus micrófonos, en sus programas, en sus contenidos. Mi querida Lina, pues vaya que si las cosas han cambiado de los tiempos de Calderón a los tiempos de la Cuarta Transformación. De hecho, el presidente, cuando se burla hoy en la mañanera de Ricardo Alemán, hasta se pitorrea y dice, eso sí calienta, que lo quieran a comparar a uno con Felipe Calderón. ¿Cómo ves en este momento histórico el papel de estos medios de comunicación que, alejados de aquel acuerdo que hicieron para tener cuidado en cómo presentan la información, hoy sí se dan vuelo mostrando camiones quemados, mostrando balaceras, mostrando sangre? ¿Cómo ves, Salina? Pues mira, yo creo que el rol de los medios de comunicación, Vicente, ha sido fundamental dentro de las llamadas estrategias de seguridad. No es que haya aumentado la violencia, simplemente hubo este apagón de estos medios de comunicación. Y yo recuerdo perfectamente durante ese sexenio cómo los medios dejaron de transmitir lo que realmente estaba ocurriendo en el país para pasarnos novelas de tiempo completo, para pasarnos caricaturas en horario estelar, ¿no? Yo recuerdo mucho, ese era el rol de Televisa y de TV Azteca, y las noticias eran las indignaciones de la señora de la tiendita de la esquina, que no está mal, ¿no? Creo que al final la voz ciudadana es importante. Sin embargo, esta violencia que estaba ocasionando el Estado mexicano, esa guerra en contra del pueblo, esa mal llamada guerra contra el narcotráfico, esa guerra civil desatada, ¿no? Durante tiempos de Calderón, no era televisada. Y ahora vienen, y yo creo que más allá, ¿no?, de transmitir, porque creo que también en la presentación, y eso lo sabemos, no hay una neutralidad, no hay una objetividad, estamos inmersos como seres sociales que somos los periodistas, las periodistas, evidentemente tomamos partida desde donde nos comunicamos, desde donde hablamos, desde las injusticias que nos interpelan. Sin embargo, lo que vemos ahora con estas imágenes no es necesariamente un debate sobre la seguridad nacional que tanta falta nos hace. Yo creo que hoy, en un país que ha vivido las consecuencias durante tantos años de una guerra contra el narcotráfico, una mal llamada guerra contra el narcotráfico, estaríamos, ¿no?, creo que en el momento en debatir esas políticas de seguridad, porque no es menor. Yo veo de repente, pues también la infantilización del debate, ¿no?, en donde todo lo hace la oposición y entonces no hay diferencia entre los cárteles, ni el narcotráfico, ni Alianza por México, va por México. Creo que también ahí hay falta de criterio, ¿no? Es algo bastante irresponsable el asumir que toda la oposición es capaz y que todos tienen el mismo poder y que todos tienen las mismas formas de actuar dentro de este país, y que lo mismo incendian camiones, que dan golpes de Estado, que tienen alianzas con la USAID y con la Net Foundation. Yo creo que nos debemos también ser exigentes, porque así como esa oposición, sobre todo electoral, dice así no, AMLO, ¿no?, y que todo le echa la culpa al Ejecutivo, habiendo legislativo, habiendo gobiernos locales, estatales, habiendo un poder judicial, y todo es culpa de Andrés Manuel. También hay personas, ¿no?, que le echan la culpa de todo a una oposición sin saberla desmenuzar. Y ahí es cuando tenemos que ver el rol de los medios de comunicación, porque los medios corporativos durante varias décadas se han metido en esta propaganda de guerra, en la cual el enemigo interno, ¿no?, muy a lo Colombia, a los falsos positivos, a otros países donde las fuerzas armadas es lo mismo que las fuerzas policiales. Hoy tendríamos que estar viendo qué está ocasionando esta violencia, pero sobre todo también responsabilizando a esos medios que nos ocultaron durante años un debate de que no estaban llevando a cabo políticas de seguridad, sino estaban inmiscuyéndose y limpiándole el terreno a ciertos cárteles del narcotráfico, estaban coludidos.
quién era Genaro García Luna, y eso no lo dijeron los medios, nos pasaron, insisto, caricaturas, telenovelas, y ahí hay que fincar también responsabilidades. Hay que fincar responsabilidades, tú lo has dicho bien, Vicente, en varias ocasiones, a quienes estuvieron recibiendo millones de pesos para hacer parecer que México era de color de rosa. Y entonces ahora vienen estos mismos medios a decir que absolutamente todo está mal, cuando hicieron todo un bloqueo mediático de todo este tipo de situación durante las últimas ya casi 2 décadas. Entonces creo que ahí hay que seguir viendo hacia dónde vamos debatiendo como país, del rol que tienen que tener los medios de comunicación de cara a un país que necesita urgentemente sanar, reestructurar el tejido social, y que estemos hablando también de qué México queremos en un sentido bastante amplio. Aguántenme tantito, déjenme ir a la conferencia que en estos momentos está en vivo y en directo, esta conferencia de prensa de las autoridades, de los miembros del Gabinete de Seguridad, del equipo de seguridad, el más cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador. A ver si podemos, yo sé que está en vivo, Ceci, tomarlo desde el inicio con las declaraciones de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad, y de Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional. Vamos a ver y escuchar el informe sobre lo que ocurrió precisamente este fin de semana. La conferencia, le digo, está desarrollándose. Estamos en vivo y en directo ahí en Palacio Nacional. Aguántame tantito, Jaime, aguántame tantito, Alina. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Agradezco su presencia. Informar que en cumplimiento con la instrucción del señor presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, estamos aquí los integrantes del Gabinete de Seguridad. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. El general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González. Almirante secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. Subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja. Comandante de la Guardia Nacional, general Luis Rodríguez Bucio. Y su servidora, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. El motivo de esta convocatoria es informar sobre los hechos ocurridos y las acciones desarrolladas durante el fin de semana en varias entidades de la República. Desde que se reportaron los sucesos, bloqueos y quemas de vehículos, mantuvimos personalmente comunicación permanente con gobernadoras, gobernadores y fiscales de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Baja California y Chihuahua, destacando la coordinación institucional a través de las mesas de construcción de paz y seguridad estatales para la identificación y detención de las personas generadoras de violencia. Decir que en el país hay gobernabilidad y estabilidad. Reiteramos el llamado del presidente de México a la población a estar tranquila e informada. Las causas de los hechos sucedidos el fin de semana se tienen plenamente identificadas y aquí se dará información al respecto. Continuaremos trabajando todos los días y a toda hora en coordinación con gobernadores y gobernadoras para lograr y garantizar la paz. Le doy la palabra al general secretario Sandoval, después al almirante secretario, luego al subsecretario de Seguridad y finalmente responderemos sus preguntas. Bien, buenas tardes a todos. Vamos a hacer una presentación. Adelante, por favor. A manera de recordatorio, de antecedente de lo que hemos estado realizando por parte de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional dentro de lo que es la estrategia integral del Estado mexicano. Aquí tenemos esta
primera lámina, donde establece que pues, esta estrategia integral del Estado mexicano se deriva del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, en donde precisamente se busca fortalecer el Estado de Derecho. Y se han establecido una serie de acciones para preservar la libertad, el orden y la paz pública de las personas en todo el territorio nacional. Hoy en día que tenemos una presencia de la Guardia importante, un despliegue en todo el territorio nacional y apoyando las acciones en seguridad, pues tenemos resultados importantes que se busca afectar a las organizaciones delictivas tanto en su estructura operativa como en su estructura financiera. Entonces, estas acciones que se derivan de o que están establecidas en la estrategia, primeramente está la creación de la Guardia Nacional, que como mencioné y como lo ha citado el señor presidente, más de 100,000 hombres, 115,000 aproximadamente operativos desplegados en el territorio nacional, coadyuvan a lo que se busca en cuanto a paz y seguridad. También están las coordinaciones regionales de la Guardia Nacional para lograr una cobertura completa, una coordinación de esfuerzos, el apoyo a autoridades de seguridad pública por parte de las Fuerzas Armadas, actualización del despliegue de las unidades de las Fuerzas Armadas de acuerdo a cómo se despliega la Guardia para evitar duplicidades. Estamos buscando cubrir más espacio en el territorio y no duplicar esfuerzos. La construcción de 494 instalaciones de la Guardia Nacional para lograr permanencia y cobertura en todo el territorio. Tenemos 242 instalaciones ya construidas, 81 en proceso de construcción y 171 que estamos pendientes por iniciar. Este trabajo ha buscado el debilitamiento de organizaciones delictivas y también una de las tareas que se han ido buscando, una de las misiones es el incremento de la Guardia Nacional en cada entidad. A la fecha tenemos 19 entidades en las cuales la Guardia Nacional, los efectivos de la Guardia Nacional son mayores a los efectivos de la Policía Estatal, 19 estados en esa condición. Bien, algunas de las acciones que se han desarrollado para el fortalecimiento del Estado de Derecho se pueden citar. Estas han sido importantes porque nos ha permitido precisamente pues atacar la parte operativa, la parte financiera, reducir la posibilidad de las organizaciones delictivas para actuar en contra de la sociedad, para evitar que sigan dañando lo que es la seguridad pública de los diferentes estados. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Adelante, por favor. Tenemos el ejemplo en Tamaulipas. En marzo de este año hubo la detención del Huevo Treviño, también de otro delincuente apodado El Huerco en agosto del 21, acciones que permitieron pues que la parte delincuencial con presencia ahí en esta parte de Tamaulipas, en Nuevo Laredo, pues hubiera una disminución en las agresiones que se tenían tanto a personal de las Fuerzas Armadas como a las autoridades de los diferentes niveles. Entonces, ha sido una constante reducción en esto y también va directamente pues relacionado con la reducción de número de homicidios en el estado de Tamaulipas. Hoy en día son de los estados que tienen menos homicidios. Otro de los ejemplos de toda esta actividad que se desarrolla y que va contra los grupos delictivos es Michoacán, donde se hicieron hace algunos meses operaciones en Tierra Caliente para fortalecer el Estado de Derecho con motivo de las confrontaciones que se tenían entre Cárteles Unidos y Cártel Jalisco Nueva Generación, de tal manera que
que en febrero de este año se realizaron operaciones importantes ahí en el área y se logró pues recuperar de alguna manera las actividades normales de la población al regresar la paz ahí, con todo un trabajo, no nada más en el ámbito de la seguridad, no nada más en la participación de Fuerzas Armadas o el papel importante que jugó la Guardia Nacional ahí para fortalecer la paz en Tierra Caliente, sino también una serie de acciones por parte de los programas sociales que entraron en esa área del territorio nacional y que fue pues sumamente importante. También uno de los ejemplos es el regreso de las personas, de más de 2,000 personas que habían salido de esta parte de Tierra Caliente y regresaron a las localidades de origen después de que se realizaron estas acciones. Otro ejemplo de esas medidas dentro de la estrategia de seguridad pues está Guerrero, en donde el fortalecimiento del Estado de Derecho se centró en facilitar el libre tránsito de la población por las vías de comunicación, donde había normalmente bloqueos, había cobro en las casetas por parte de diferentes grupos. Y ahí la Guardia Nacional hizo una presencia importante en todas las casetas y se mantiene y se ha facilitado el tránsito, pues recobrando el Estado de Derecho en ese ámbito. También con esto se ha acotado el activismo de organizaciones sociales que están presentes en el Estado. Otro de los ejemplos es Zacatecas, donde se realizaron y se mantienen operaciones desarrolladas con la Guardia Nacional, con las Fuerzas Armadas, con las policías estatales y las policías municipales, y un esfuerzo que es coordinado, no solamente se centra en Zacatecas, sino en los estados que están alrededor del propio estado de Zacatecas. También vinculado a fortalecer el Estado de Derecho y evitar acciones de la delincuencia organizada. Ahí están las declaraciones de la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, y parte de lo que está informando el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Me imagino que todos los medios de comunicación, que todos los periodistas, que todos los analistas que han destacado los hechos violentos ocurridos en Baja California, en Chihuahua, en Jalisco, en Guanajuato, están llevando en vivo y en directo estas declaraciones, este informe de seguridad, Jaime. Sí, mira, yo creo que es muy interesante después de escuchar al general. Todo parece indicar que efectivamente hay ya una estrategia muy reposada, muy reposada, a la que se han incorporado elementos que van desde no solamente el descabezamiento de líderes de sicarios, sino también golpes a la estructura financiera. Esto último se había convertido durante la presidencia de Felipe Calderón. Nunca se llegó a esta estrategia, sobre todo se descabezaba, se capturaba cabecillas, pero casi nunca se les metía mano a sus cuentas bancarias. Es importante el espectro de cobertura que está dando el secretario de la Defensa, porque señala sobre todo golpes contra el cartel de Jalisco Nueva Generación, Eso es muy importante en estados como Michoacán, Zacatecas. Así que creo que es fascinante ver, pero además uno de lo que me llama la atención es la insistencia en la mañana del presidente, tanto también como de la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela, en el sentido de que en el país hay gobernabilidad y hay estabilidad. Pero al mismo tiempo el presidente advierte, hay interés de nuestros adversarios para magnificar sobre todo lo que ocurrió durante el pasado fin de semana.
Yo, en lo personal, querido Vicente, cuando vi que estaba ocurriendo esto en la frontera durante el pasado fin de semana, tuve la tentación de pensar que a lo mejor estos actos estaban relacionados directamente con el golpe contra algunos cabecillas de cárteles, pero a tenor de lo que está informando el secretario de Gobernación, el secretario de Defensa, si bien es cierto, es que ha habido un operativo simultáneo en el que está fogueándose la Guardia Nacional. Esto quiere decir que les están golpeando a los cárteles donde les está doliendo más en la estructura financiera, pero sin embargo creo que esto no tiene conexión con lo que vimos sobre todo en la parte de Tijuana, Mexicali, en el norte de la República. Y una cosa que también me llama muchísimo la atención, si bien es cierto que Estados Unidos ha emitido alertas para que sus ciudadanos no viajen, por ejemplo, a Tijuana, a Ensenada, las zonas donde había violencia, no hay un pronunciamiento específico sobre lo ocurrido durante el pasado fin de semana. Esto me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque generalmente Estados Unidos, querido Vicente, y esto todo el mundo lo sabe, tiene muy buena información, tiene prácticamente alambrados a todos los cárteles, los hace seguimiento continuo y también intercambia mucha información con el gobierno de México. De tal suerte que si el presidente de México está sugiriendo que hay actos que parecen más propaganda, más actos para manufacturar el concepto, la narrativa de que hay terror en el país, de que hay ingobernabilidad, yo creo que van por ahí los tiros. Y ahora que leías tú este diario o este pacto firmado por los medios de comunicación bajo la presidencia de Felipe Calderón, cuando todos los medios se dieron a la tarea de tapar el sol con un dedo, pero hacia ambos lados de la frontera, porque en aquel entonces hay que acordarse que estaba como embajador en Washington Arturo Sarucán, y del otro lado de la frontera Arturo Sarucán se dio a la tarea porque controlar a los medios nacionales era tarea de la Presidencia de México, Secretaría de Gobernación, pero ¿qué pasaba con los medios extranjeros? Entonces Arturo Sarucán se dedicó a hostigar a los corresponsales de medios extranjeros para que no publicaran sus crónicas sanguinolientas. Es decir, durante la guerra desatada por Calderón, Calderón puso a todo su equipo a trabajar para tratar de difuminar, de ocultar, y precisamente este fin de semana también me resultó muy interesante que hubo gente que a través de hilos en Twitter se dieron a la tarea de recordar los momentos que la prensa convencional insistió en ocultar, por ejemplo, los asesinatos, los cuerpos de sicarios o carteles colgando de los puentes, era de todos los días, ¿no? La guerra desatada en gran parte del país. Y ahora que hemos asistido durante este fin de semana a este espectáculo del terror en Tijuana, en Mexicali, mucha gente se pregunta o intenta equiparar esto con lo que ocurrió durante la presidencia de Calderón, pero que los medios trataron de ocultar. Y un último apunte, querido Vicente, fíjate que estaba yo revisando la presidencia de Lázaro Cárdenas, más o menos en los años 36, 37, que precedieron a la nacionalización del petróleo, y es fascinante cómo existe un paralelismo entre la presidencia de Lázaro Cárdenas y el momento que está viviendo la presidencia de López Obrador. Cuando Lázaro Cárdenas estaba en el poder, tenía a una mosca cojonera que estaba jode, que era el expresidente Calles,
que lo tuvieron que exiliar a Estados Unidos porque todos los días estaba conspirando para ver de qué manera jodía a Cárdenas. Pero Cárdenas tuvo un gran aliado y ese aliado se llamó Teodoro Roosevelt, el presidente Roosevelt, que decidió respaldar a Cárdenas. ¿Por qué? Por aquel momento, el momento en el mundo era tan incierto, se veía venir una guerra y Roosevelt sabía que tenía que tener cerca a un aliado como México. Casi está pasando lo mismo con Joe Biden, que prefiere estar en buenos términos con Andrés Manuel López Obrador, dado el ambiente de incertidumbre que ha surgido por la pandemia y la guerra entre Ucrania y Rusia. Y por eso me resulta muy interesante que el embajador, por ejemplo, Ken Salazar, a quien la oposición culpa de ser un aliado inesperado del presidente, no haga escándalo de lo que acaba de ocurrir el fin de semana. Es muy interesante que Estados Unidos permanezca detrás de la barrera observando, tratando de descifrar, o a lo mejor ya saben también qué ocurrió, pero lo que ocurrió no es el estallido de una guerra como a la que declaró el presidente Felipe Calderón. Y en aquel entonces, con Lázaro Cárdenas también, la mayoría de los medios de derecha vinculados a grupos anarquistas, de cristeros, de la Iglesia Católica, de la derecha conservadora, vinculadas al grupo de Monterrey, urdieron la misma estrategia que estamos viendo estos días, hablando de que Lázaro Cárdenas estaba llevando al país al comunismo, que tenía demasiada proximidad con Rusia, y eso Estados Unidos lo supo digerir muy bien. No protestó, ¿por qué? Porque sabía que era importante la alianza con Lázaro Cárdenas en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial. Pues insisto, se parecen mucho, hay un paralelismo fascinante entre lo que está ocurriendo hoy y yo creo que más temprano que tarde nos vamos a percatar que esto son cortinas de humo que intentan crear el fantasma de la ingobernabilidad, de la violencia desatada, o como sugiere este pseudoperiodista Ricardo Alemán. Por Dios, ¿qué le ha pasado a Ricardo Alemán? Santo cielo, sugiriendo que todo esto es obra del presidente de la República para justificar la militarización. Santo cielo, yo no sé cuáles son las fuentes de información de estos personajes, pero insisto, el informe que está rindiendo el secretario de Gobernación y el secretario de Marina es bastante esclarecedor. Se está trabajando sin prisas, pero sin pausa, pero yo dudo que haya una conexión significativa en los golpes que ha dado Defensa, Marina y la Guardia Nacional con lo que vimos durante el pasado fin de semana en la frontera. Si alguno de los dos tiene que salir corriendo, sé que tenemos muchas ocupaciones, por favor, siéntanse en la confianza, Lina, Jaime. Nos ha tomado en vivo y en directo esta conferencia de prensa de seguridad en Palacio Nacional. Si me permiten, vamos a ver y escuchar algunos minutos de este informe, porque solamente así se podrá contrarrestar esta campaña intensa del fin de semana desde medios y desde personajes políticos, obviamente. Ya le voy a mostrar, por ejemplo, cómo lee, y lee muy mal su mensaje, muy pedorro. Salió peor el de Marco Cortés que el de Ricardo Anaya. Con eso le digo todo, su videíto pedorro que sube a redes sociales. Vamos en vivo y en directo, Ceci, vamos en vivo y en directo a Palacio Nacional para ver y escuchar lo que está aconteciendo. Un refuerzo de 100 hombres en Ensenada, que también había de alguna manera una alerta de posibilidades de que podían incrementarse las actividades que estaban haciendo las delincuencias. Entonces cubrimos las áreas que estaban siendo más afectadas, Tijuana y Ensenada, con elementos de fuerzas especiales, transportados en aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. Aprovechamos también, y previa coordinación con las autoridades civiles, con FEMDO principalmente, que los aviones de regreso aquí a la Ciudad de México se pudieran concentrar los detenidos
para ser puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Como ya cité, los patrullamientos y los reconocimientos terrestres fueron intensos. Se dio la instrucción de sacar todo el personal que se tenía para evitar que se siguieran presentando este tipo de actividades. Inicialmente se trajeron a la Ciudad de México 8 detenidos y posteriormente otros 4 que en el día subsiguiente habían sido detenidos y llegaron hoy en la madrugada esos 4 y puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Pasamos a Michoacán. Bien, en Michoacán también, como ya cité, como apoyo toda esa actividad que se realizó en Tierra Caliente, nos ha permitido tener una presencia importante en el Estado, una presencia muy bien coordinada, cosa que no existía anteriormente, gracias al gran apoyo que se ha tenido hoy en día por parte del gobierno del Estado de Michoacán. Se ha hecho una coordinación excelente entre Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y la Policía del Estado, que era muy difícil hacer esa coordinación. Hoy en día nos permite tener pues una presencia importante y obviamente resultados importantes. Y de ahí que se da este resultado en Uruapan, donde también todo el Estado tiene un despliegue de personal, que son números que nos ayudan a tener una presencia y darnos cuenta de lo que esté sucediendo en Michoacán, de tal manera que también se recibe información sobre el movimiento de delincuentes armados en vehículos, y se ubica cuál es el movimiento que llevan. La información era que iban de Uruapan a Pátzcuaro, ahí el tramo carretero libre. Entonces, con el personal que está desplegado, se arma una operación y va sobre estos vehículos. Aquí van 130 elementos de la Guardia Nacional. La operación prácticamente la lleva la Guardia Nacional, ellos son los que encabezan, y van en apoyo 75 elementos del Ejército Mexicano y 35 de la Guardia Civil Michoacana, es la Policía del Estado. Entonces hacen esta operación, interceptan a ese convoy, detienen los vehículos y son 167 integrantes de la organización Pueblos Unidos. Entre estos 167 detenidos hay 3 menores de edad. Se les aseguran 233 armas de fuego, de ellas 176 son largas, 57 cortas, 2 granadas de fragmentación, 3 aditamentos lanzagranadas, 840 cargadores, 23.497 cartuchos, los 24 vehículos, 5 de ellos con blindaje. Por la cantidad de detenidos se pide un refuerzo. Llegan de una de las zonas, ahí en Michoacán tenemos 2 zonas militares, la de Apatzingán y la de Morelia. De Apatzingán llegan 270 elementos en apoyo del personal de la Guardia y los 75 elementos del Ejército. Y de la 21 zona de Morelia llegan otros 270 y 4 helicópteros para proporcionarles seguridad desde el aire. Sobre esta detención, sobre lo que iban a hacer estos organización delictiva de Pueblos Unidos, un día antes se había tenido información que había existido un enfrentamiento entre los Cárteles Unidos y Cártel Jalisco Nueva Generación, una agresión o un enfrentamiento que no identificamos los resultados que se tuvieron, pero este grupo delictivo iba a actuar en contra
del otro grupo que tiene presencia ahí, como cité, el cártel Jalisco Nueva Generación, motivado o resultado de lo que había pasado un día antes. Con motivo de estos aseguramientos hubo 6 bloqueos carreteros en diferentes puntos de la entidad. Aquí tenemos en la lámina. Pues nada más un comentario para seguir viendo y escuchando al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Qué mal pacto. Nótese mi sarcasmo, qué mal pacto del presidente con el crimen organizado, ¿no? Tanto que lo dicen en la oposición, pero imagínese el tamaño de las voladas de la oposición y de periodistas que le hacen el caldo gordo a esta oposición. Precisamente vamos a ver y escuchar a Narco Cortés, el presidente nacional del PAN, le decía, salió peor para los videitos que Ricardo Anaya. Vea y escuche. La violencia sigue y sigue incrementándose. Solo esta semana se presentaron actos de terrorismo en Guadalajara, Zitácuaro, Irapuato, Ciudad Juárez, Mexicali, Tijuana y Ensenada. Con los abrazos del gobierno, la gente vive con miedo y el crimen organizado avanza y se expande. El país entero se le está incendiando a López Obrador. La incapacidad de gobernar ya duele a los mexicanos. Tristemente, México se está convirtiendo en uno de los... Ya. Alina Duarte, ¿cómo ves? Y fíjate, no lo había planeado así, fue coincidencia. Acabamos de escuchar la magnitud del operativo, por ejemplo, en Michoacán, 167 detenidos. Pero eso no es noticia, eso no es importante para estos personajes que le apuestan a la politiquería y al golpe mediático, ¿no? Mira, qué coincidencias, ¿no? Escuchar este discurso de Marco Cortés, que no escuchamos durante muchos años, además de su partido, no escuchamos críticas férreas al proceso de desmantelamiento de este país, de habernos convertido en una fosa común, de la alta tasa de feminicidios, ¿no? Que hasta la fecha también persiste. Estas críticas estuvieron ausentes mientras Felipe Calderón, mientras Peña Nieto estaba en Los Pinos, iba a decir en Palacio, pero no, en Los Pinos. Y hoy vemos, ¿no? También qué tan fuerte es el tema de los operativos, en donde escuchamos esto de cientos de militares, de efectivos desplegados para detener a más de 160 personas. Esto definitivamente pues no tiene la magnitud de difusión que debería de tener. Es creo, de los pocos medios, Vicente, me quedé pensando mucho en esto que dices, de seguro ahorita lo están transmitiendo en vivo y en directo, y no, efectivamente, creo que es sarcasmo, ¿no? En un país en donde solamente se habla de lo fallido, ¿no? En sus términos, porque además también no es que así sea. Y yo creo, Vicente, que estamos ante un gran momento de repensar, yo lo decía antes, el tema de la seguridad nacional, el tema de qué es lo que estamos haciendo, de por dónde entrarle, es algo bastante complejo. Yo estoy totalmente de acuerdo que ir a las raíces de estos problemas tiene que ver con garantizar una vida digna a la población y que no tenga su vida que depender de ir a cultivar, sea marihuana, sea la amapola, etcétera, etcétera. Pero o caer, ¿no? Digamos, en la violencia, en el robo, etcétera, aunque también evidentemente se tiene que poner un alto a estos cárteles, a esta violencia que también después ya de tantos años definitivamente no es que no tengan otra opción, ¿no? Ya es gente también con un problema y hay que atender también los problemas de salud mental, porque para desmembrar cuerpos, para disolverlos en ácido definitivamente no es un tema de condición
reactivación económica. Yo creo que ahí podemos seguir debatiendo, ahí tenemos que seguir aportando y estando sobre todo al tanto, ¿no?, de todos estos matices, porque yo le decía también, creo que no se vale solo decir es que la oposición, no, hay que tener claro que el tema del narcotráfico es sumamente complejo, el tema de la violencia, el tema de la salud mental, el tema de el acceso, ¿no?, a una vida digna es algo que nos merecemos como mexicanos y mexicanas, pero que también esto viene anclados en procesos incluso migratorios desde hace muchísimas décadas en estados que han sido desmantelados, que han sido atacados, que han sido saboteados, que les han quitado sus recursos naturales, estados con muchísima riqueza, ¿no?, en términos de recursos, pero que también han sido despojados de ellos durante décadas. Entonces, enhorabuena saber que también le estamos dando batalla, ¿no? Estamos enfrentando, dando este debate frontal en términos de seguridad nacional. Yo escuchaba al licenciado, a nuestro abogado César Priego, dar un debate incluso en Televisa y llamaba mucho la atención porque el tema de la Guardia Nacional no es solo el tema de la Guardia Nacional en sí. Escuchábamos ahorita en la conferencia cómo hay ya 19 estados con mayor efectivos de la Guardia Nacional que policías estatales, y eso tiene que ver con la infiltración también de la policía estatal, con lo fallido, y eso lo decía César Gutiérrez, el tema de lo fallido que ha significado las policías dentro de lo municipal y lo estatal, y cómo la necesidad de generar una Guardia Nacional que aún dependa, ¿no?, de la Secretaría de Defensa, incluso sus efectivos en su mayoría pues no son civiles, son efectivos de la Marina, del Ejército. No se ha logrado ampliar esa base, pero escucho también al secretario de Defensa decir que están buscando ampliar la base de la Guardia Nacional. Tiene que ver con una estrategia fallida de infiltración de la violencia organizada, del narcotráfico dentro de estas policías locales, estatales, y que ahí es en donde tendríamos que estar poniendo el acento para no caer en estos discursos de Marco Cortés, de una estrategia de seguridad fallida, ¿no?, sino realmente encontrar de dónde venimos en esta mal llamada guerra contra el narcotráfico, en dónde estamos el día de hoy, pero también cómo nos imaginamos un Michoacán, un Tamaulipas libre de violencia, ¿no?, que el narcotráfico no tenga cabida, e incluso también eso nos llevaría después, Vicente, también al tema de la regularización, ¿no?, también de la marihuana, un debate que tenemos también pendiente como país, que se ha quedado en la criminalización y no necesariamente como parte de este debate de lo que está ocurriendo hoy en el país. Así es, y mi querido Jaime, es la primera ocasión, solamente para avanzar en el diálogo, el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy le dio duro a Ricardo Alemán con esa volada de que él mismo estaba ordenando la violencia para militarizar al país, y también se llevó un raspón Dolia Esteves por andarle dando vuelo a las fake news de el periódico Reforma. Dolia Esteves, corresponsal mexicana en Washington. Vamos a ver, escuchar lo que dijo el presidente en la mañanera sobre el periódico Reforma y Dolia Esteves, mi querida Ceci. No sé si tienes ahí hasta una periodista estadounidense, mexicana estadounidense. Miren, esto es falso. Por eso es que tenemos que estar informando constantemente. Imagínense si no se informara, porque el AMPA del periodismo sostiene la máxima de Goebbels de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Entonces tenemos que estar informando y enfrentando rumores. Cuatro días de terror, narcobloqueos, ataques y 260 muertos. Reforma, mire, pero nada más ponerle aquí alarma. Pues ahí está. Ahí está el raspón que se lleva Dolia Esteves por andar retuiteando noticias falsas del periódico Reforma.
Y en un descuido, pues les vamos a terminar agradeciendo a las Dolia Esteves, a los Ricardo Alemán, a las Denise Dresser, que el presidente se aviente su mañanera hasta en sábado. Ya amagó, nótese mi sarcasmo, y cómo les ha de arder la posibilidad, pero creo que es solamente así como se puede contrarrestar esto que termina siendo muy bravo durante los fines de semana, mi querido Jaime. Fíjate que es lamentable, es muy triste que periodistas de larga trayectoria, como Dolia Esteves, como Ricardo Alemán, terminen hechos como boñigas de caca en el water, y en la mañanera de lunes llega el presidente, le jala el agua y ¡pum! Se van, ¿no? Se van esas boñigas de caca, porque es muy triste cómo se van arrollados, se dejan llevar por estos twitters tan, ¿sabes?, tan especulativos o cargados de mala baba. Y fíjate que confiarse en una primera plana de Reforma o en un tuit de Reforma, Dios mío, en serio, es criminal. Si quieres, como periodista, preservar tu reputación y tu credibilidad, pues siempre tienes que llegar 2 o 3 veces, ¿no? Es lamentable. Y ¿sabes lo irónico del asunto, querido Vicente? Que por primera vez en mucho tiempo, los mexicanos tenemos la oportunidad de tener información directa, precisa, contundente, como la rueda de prensa que están dando en estos momentos el secretario de la Defensa, el de Marina y el secretario de Gobernación. Es realmente fascinante cómo te dan todos los datos duros. El presidente te dice en la mañana, hemos tenido uno de los fines de semana más tranquilos, con menos de 190 muertos en total en todo el país, ¿no? ¿Y de dónde sacó esa cifra Reforma de 260, más de 200 que Dolia Esteves mandó? Yo tengo la impresión que de un tiempo acá, Dolia Esteves reacciona más con la víscera que con otra cosa, porque yo no me explico, francamente, cómo se deja llevar así tan fácilmente, ¿no? Y es lamentable porque si comparamos el momento de hoy de apertura informativa del gobierno de AMLO y lo comparas con el sexenio de Calderón, que tapó todo eso, y lo que es más, no solamente tapaba, promovía campañas de desinformación, enviando a Genaro García Luna a Washington con cajas llenas de libros escritos en español y en inglés, hablando de un México fantástico, de un México color de rosa, donde él era el superpolicía que estaba ganándole la batalla a los cárteles de la droga. Y yo recuerdo muchísimo, tuve un enfrentamiento con Genaro García Luna precisamente en Washington, cuando al término de una exposición de su visión rosada de México, le dije, oiga, perdóneme, pero esta visión rosada no sé cómo reconcilia usted esta visión rosada que estaba usted ofreciendo con los testimonios de mucha gente que está hablando de una guerra encarnizada, de colgados en las puentes, de incendios, de ejecuciones, de gente, ¿sabes?, troceada. Y no sabía ni por dónde salir el tipo. Así es que es lamentable que periodistas viejos se dejen llevar por este tipo, ¿sabes?, por la víscera. No, hay que reflexionar, porque fíjate que al final del día, querido Vicente, querida Lina, cuando escuchas a un líder político como del PAN diciendo que el país está en medio de las llamas y que todo esto, que esto es el caos, este es el terror, y ves un retweet de Dolia Esteves, dices, bueno, pero es que no se dan cuenta que lo que está en juego es el futuro del país, la seguridad del país. ¿No deberíamos arrimar un poco todos el hombro? En lugar de estar, dale que te pego todos los días, lo está haciendo mal, esto es el apocalipsis de la violencia, en fin, que yo creo que qué bueno que se está produciendo esta rueda de prensa que nos va a dejar claras las cosas, bueno, algunos, no a todos, algunos a pesar de la información de hoy, sospecho que todavía van a seguir insistiendo de que estamos al borde de la extinción. Para cerrar la última ronda, Alina,
¿Tú qué piensas de la posibilidad de una mañanera de fin de semana, de sábado, diría el presidente? Y por cierto, hoy en la mañanera anunciaron a quien se convertirá en la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez. Para ti, ¿qué tan importante resulta que es la encargada de atención ciudadana? Yo lo he dicho, a mí me dio mucho gusto porque la conozco, porque siempre ha sido muy generosa conmigo, porque siempre se ha mostrado con disponibilidad y porque veo cómo trata a la gente, que espero que se traduzca en buenas cosas para la educación pública de nuestro país. Pero también, pues ya veo que le están cayendo encima a Leticia Ramírez, creo yo, hasta con un tinte misógino. Por ejemplo, Van Pipe, este personaje que pues se fue torciendo para llegar a esto, publicar una fotografía de Leti Ramírez junto al presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera y escribir: la asistente de las mañaneras, la nueva secretaria de Educación, Leticia Ramírez. What the fuck, me rindo, al haber, ya saben, cierren todo, chiales. Pues ni es la asistente de las mañaneras, porque es la directora de la Oficina de Atención Ciudadana, y me parece pues muy poco hombre que se exprese de esa manera de Leticia. Y no solamente es Van Pipe, estaba viendo que salió por ahí un personaje, un analista, dice, ya sé de dónde viene, director de investigación aplicada en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, un tal Leonardo Núñez González, que dice: la última vez que Leticia Ramírez Anaya, la nueva titular de la SEP, tuvo contacto con el tema educativo fue en 1984 como maestra de primaria. Después de eso, en 20 años no ha tenido ninguna experiencia en política pública educativa. Los datos vienen de su declaración. Pues se vendrá el golpeteo. Dame tu opinión de esto que planteo, de varios temas que te puse sobre la mesa, Alina. Mira, Vicente, yo creo que el tema de la educación es algo que tendría que tenernos realmente, híjole, ¿no? Al tanto día a día. Fidel Castro decía que revolución y educación son una sola cosa. Yo creo que el tema educativo ha marcado toda una diferencia dentro de los procesos de los llamados gobiernos progresistas en América Latina, y en general los modelos educativos eran prioridad, ¿no? Dentro de lo que se asume, ¿no? De izquierda. Lo vimos aquí durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, que de hecho en su momento el artículo 3º constitucional hablaba de una educación incluso de corte socialista, ¿no? La educación, la creación, por ejemplo, del Instituto Politécnico Nacional, había una concepción de un modelo educativo, ¿no? Para la clase trabajadora, por ejemplo, durante ese sexenio. Durante el sexenio de López Obrador, a mí de las cosas que me han sorprendido ha sido justamente el tema de educación. En su momento se lo dejaron a Esteban Moctezuma, alguien que no necesariamente es alguien de izquierda, revolucionario, y que ahora es nuestro embajador en Estados Unidos, y que a saber, ¿no? Sabrá Dios, como decimos, qué ha hecho durante estos meses al frente de la Embajada de México. Yo no he sabido absolutamente nada de lo que haya hecho. Al contrario, lo único que me enteré justamente en la visita del presidente López Obrador a Washington fue que le dio COVID. De ahí en fuera, pues Esteban Moctezuma no ha dado muestra tampoco de ser un talante, de ser vanguardia en política exterior, en la relación bilateral. Ha sido algo más, pues, que ha llevado definitivamente la Cancillería y evidentemente, pues, el presidente López Obrador. Ese fue nuestro exsecretario de Educación Pública, y ahora con Delfina, yo lo dije anteriormente, más allá del corte absolutamente clasista, racista y misógino de sus ataques, habría que cuestionarnos qué ha dejado dentro de la educación pública. Yo no he visto, de hecho, pues en esta semana se tienen que anunciar las reformas al currículo en general, ¿no? De propuesta de la Secretaría de Educación Pública. Hemos visto un adeudo a los trabajadores de ciertos programas como la prepa en línea, a quienes se dedican a la enseñanza de inglés. Hemos visto incluso un magisterio, la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación, que también estuvo en plantón durante varios días
si no es que semanas, afuera de la SEP, ahí en el centro histórico. Es decir, la educación no necesariamente hace una vanguardia. Hemos visto incluso los libros de texto que también se van a presentar nuevamente ya con algunas reformas, con varios errores, ¿no? Con bastante descuido durante esta administración. Y ahora llega una persona que yo pues la he visto en algún par de ocasiones, no la he tratado, desconozco, ¿no? Su trato. Te creo, Vicente, cuando dices una buena persona. Sin embargo, también vale la pena, ¿no? Saber si el hecho de que haya sido docente de educación básica durante 12 años, pues eso se puede trasladar o no a el hecho de saber sobre políticas públicas, sobre todo de corte educativo. Yo espero, ¿no? Que esta decisión haya sido, evidentemente, yo creo que Andrés Manuel a estas alturas y teniendo esta oposición electoral allí en el cuello día y noche, no se atrevería a nombrar, ¿no? A cualquier persona. Sin embargo, sí hay que estar muy al pendientes de lo que ha sido, de lo que será, de lo que se quiere ser el modelo educativo de esta cuarta transformación. Yo creo que hay una gran oportunidad para avanzar en contra de esa neoliberalización que hubo durante varias décadas con Vicente Fox, con Felipe Calderón, el intento de desmantelamiento de la educación pública, las reformas, las RIENS, ¿no? Con Fox, las reformas integrales a la educación media superior, a la educación superior. La verdad es un tema que me apasiona mucho y del cual yo he visto que todavía hay una gran deuda dentro de la cuarta transformación. Todavía hay muchos debates, incluso dentro, no solamente a nivel federal, sino que creo que hacen falta dar dentro, por ejemplo, de la UNAM, dentro del Politécnico, dentro de las instituciones universitarias, que no se ha dado justamente por la elitización, por ejemplo, de la educación universitaria, en donde no cualquiera ya es capaz de entrar a la universidad por la falta de cupo, pero también por la elitización. Recordemos parte de las preguntas que te hace. Imagínate, Vicente, para entrar a la universidad, que se ha hecho desde hace mucho tiempo, es cuánto ganan tus papás, cuál es la educación que tienen tus padres, cuántos focos tienes en tu casa, ¿no? Que no tiene nada que ver con el desempeño académico y que sí tiene que ver con una elitización también del modelo educativo. Entonces, pues ojalá que todas estas recomendaciones que por décadas ha dado la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, ¿no? En materias que ni siquiera les competen, ojalá que todavía estamos a tiempo para revertirlas, para ver realmente una educación de avanzada, ¿no? Como dicen, de corte humanista, una educación realmente social, con causa, ¿no? Lejos allá de estas academias élites. Así que yo la verdad estoy muy a la expectativa de lo que pueda hacer. En lo personal, yo creo que todavía hay una deuda. Se ve incluso hoy los profesores que fueron despedidos, también hablemos de la precarización dentro del sector educativo. Hoy hubieron profesores despedidos de este modelo de prepa en línea durante los últimos meses, fueron despedidos sin justificación alguna, estuvieron protestando hoy en el marco de la transición de la Secretaría de Educación Pública a las afueras de Palacio Nacional, fueron decenas de ellos los que estuvieron ahí afuera de Palacio, así que esperemos realmente que podamos ver esos cambios, más allá, insisto, de cualquier ataque misógino, clasista y racista que venga de la autodenominada oposición en este país. Así es. Jaime, para cerrar. Pues yo diría que la designación de Leticia Ramírez es una buena designación. De hecho, ya entre profesionales del sector educativo están aplaudiendo esta decisión del presidente y el argumento que están dando es que se trata de una persona que no solamente está estrechamente vinculada al presidente, es de toda su confianza, sino que además es una persona con experiencia, conoce el terreno, no solamente el terreno institucional, sino también la plaza sindical, que es muy importante conocerla. Así es que todo el mundo está celebrando, consideran que es una buena decisión. Claro, y ya incluso algunos ya veían venir esta oleada de ataques de carácter racista y clasista. Parece mentira, los ven venir, pero 5 pueblos antes. Y claro, si uno compara esta designación con la impresentable labor y gestión de Aurelio Nuño como secretario de Educación Pública de Enrique Peña Nieto, la verdad es que no tiene comparación. Aurelio Nuño era un señoritingo exquisito que odiaba
odiaba al magisterio, él quería prácticamente eliminarlos, desaparecerlos del mapa, ¿eh? Entonces, yo creo que esta es una buena decisión. Y en relación al tema de las mañaneras en sábado, tengo mis dudas. Yo entiendo que el presidente quizá está pensando en estos fenómenos en los que medios de comunicación aprovechan para dar golpes bajos los viernes por la noche y para dejar, sabes, la víbora chillando durante todo el fin de semana. Pero no sé si una mañanera en los sábados podría contrarrestar lo que perfectamente puede ser contrarrestado en el lunes siguientes, como ocurrió hoy. Además, yo creo que el presidente de por sí ya está demasiado sobreexpuesto. A veces es bueno estar sobreexpuesto, sobre todo cuando hay campañas tan febriles, pero también hay que tener en cuenta que se vienen meses claves, entonces no lo tengo todavía, ¿sabes? Estoy 50-50, mitad a favor y mitad en contra. Muy bien. Pues mi querido Jaime, siempre agradecido por lo que le aportas a este espacio que es de todos, libre como el viento. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras precisamente? Pues sí, dentro de 54 minutos exactamente iniciamos el estelar de No Apto para Cínicos. Por favor, suscríbanse, se van a divertir o los voy a obligar a pensar tanto como mi querido amigo Vicente Serrano en el espacio de No Apto para Cínicos. Búsquenlo en YouTube. Y arrancamos a las 14 horas y también les pido que me sigan a través de mis cuentas de redes sociales en @JaimeJourno y a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras del gran periódico La Jornada. Buena tarde, querido Vicente. Buena tarde, querida Alina Duarte. Te mando un abrazo. Gracias, Jaime, el maestro Jaime Hernández. Alina, hay que también invitar a la gente a tus espacios porque, Alina Duarte también se pone brava en Twitter. Querida Alina. Muchas gracias, Vicente. Pues yo les invito a que me sigan en Twitter, en @Alina Duarte-, en Instagram _Alina Duarte, en Facebook.com/Alina Duarte Periodista, los lunes aquí a esta hora en Sin Censura y el resto de la semana en Sin Censura Nocturno. Te mando un abrazo, Vicente, a ti, a Jaime, a Ceci, a todo el equipo y a la audiencia de Sin Censura. Claro, estamos al pendiente. Gracias a nuestra reina de Xochimilco, Alina Duarte, y al maestrazo Jaime Hernández por hablar sin pelos en la lengua, sin censura.